segunda de Timoteo, hermano, el capítulo 4 y versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Aquí, hermanos, este pasaje vamos a usarlo para hablar del tema un largo desfile a la mundanalidad. De ese tema nos vamos a estar ocupando en esta noche, de un largo desfile a la mundanalidad. Cuando uno lee ese versículo 9 y Pablo dice: procura venir pronto a verme, como que descubrimos ahí un tono de desesperación en esa escritura. Y Pablo está hablando aquí acerca de su amigo Demas. Demas ha sido un misionero, un predicador, un compañero de tantos viajes, un compañero de ministerio, y ahora Pablo da esa noticia triste, dice: Demas me ha desamparado, amando este mundo. Es decir, que el mundo fue lo que lo alejó a Demas de los púlpitos. El mundo fue lo que lo sedujo a Demas. Cuando se habla de mundo, se piensa en las modas, en las costumbres, en las tentaciones pintorescas que el diablo muchas veces presenta. Y Demas estuvo mirando hacia Tesalónica y hubo algo allí que le sedujo, hubo algo ahí que le atrajo. El diablo utilizó alguna clase de imán y este predicador ahora cayó en una trampa del diablo. Este predicador ahora se alejó de los púlpitos y se fue a las tinieblas, al mundo. Este predicador ahora dejó la obra misionera, su trabajo de misionero, y se fue amando este mundo. Este predicador, por un descuido, por el bajar la guardia, ahora cayó en el lazo del cazador. Y Pablo está preocupado, y Pablo está desesperado, y le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Ya no le vamos a ver a Demas ahora ganando almas. Ya no le vamos a ver ahora a Demas cantando los himnos en la iglesia. Ya no le vamos a ver ahora a Demas participando en las conferencias misioneras. Ya no le vamos a ver ahora a Demas agitando su Biblia, animando a los hermanos, enseñando a los hermanos a andar en el camino del Señor. Ya no lo vamos a ver, porque él se volvió en un desertor de la fe y ahora pasó a las filas del enemigo. Y así como Pablo se preocupa, todos los pastores en nuestro tiempo se preocupan. Cuando ven a los hermanos desertar la fe, cuando ven a los hermanos abandonar la obra del Señor, cuando ven a los hermanos que eligen sus Tesalónicas y empiezan a amar más el mundo, aman más el mundo que a Dios, aman más el mundo que la iglesia, aman más el mundo que la Biblia, hablan más el mundo que la comunión con los hermanos, y ahí se pierden en las tinieblas, se pierden en la oscuridad. Y al igual que Demas, después de esta noticia no supimos más nada de él. El diablo se encargó de hacerlo desaparecer, su vida se evaporó, se perdió en la oscuridad. Y así pasa con todos los hermanos que deciden amar este mundo y empiezan a formar parte de un largo desfile a la mundanalidad. ¿Por qué hablamos de un largo desfile a la mundanalidad? Porque son muchos los que buscan ponerse en esa posición, en esa fila. Nos enteramos de uno por aquí, de otro más allá, del otro lado, y gente de las congregaciones empieza a desfilar y todos se van al mundo. Empiezan a dejar el camino del Señor, la obra de Dios, aman al mundo y se entregan a un estilo de vida pernicioso, se entregan a un estilo de vida pecaminoso, y así lo hizo Demas. La pregunta es: ¿seré yo un candidato en este siglo XXI a formar parte de ese desfile hacia la mundanalidad? Espero que no, pero no debo descuidarme. Espero que no, pero no debo bajar la guardia. Espero que no, pero no debo dejar apagar el fuego del Espíritu en mi vida. Porque si no, pronto me van a ver en esa fila, en ese largo desfile hacia la mundanalidad. Demas amó este mundo. Y ahora esto, hermano, nos hace pensar en un texto que nosotros conocemos. Es breve y contundente. Dice Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo.
Ni deis lugar al diablo, no le ceda ni un pequeño espacio, porque eso es suficiente para que el diablo nos haga daño, produzca estrago en nuestra vida, en nuestro testimonio. La Biblia habla en Efesios capítulo 6 de los dardos de fuego del maligno. ¿Recuerdan? Hace poco usamos ese texto en un mensaje. Esos dardos de fuego del maligno significa que el diablo está tratando de reducir a cenizas nuestro testimonio. El diablo quiere reducir a cenizas la buena obra que Cristo hizo en nosotros. Pero Dios nos ha dado para nuestra defensa el escudo de la fe. Y eso es lo que nos debemos descuidar. El escudo de la fe es lo que nos defiende de los dardos de fuego del maligno. El diablo viene, hermano, no con cosas pequeñitas, viene ahí con un estilo incendiario, quiere consumirnos, nos ataca con dardos de fuego. El diablo no es cariñoso, nosotros ya sabemos eso. Y hemos estudiado hace 2 domingos también cuando Pablo le escribió a los Corintios en el capítulo 10 y en el versículo 12, diciéndole, mire que aquel que está firme, que no caiga. Todo eso son llamados de atención, porque si no, vamos a formar parte de ese desfile hacia la mundanalidad. Cada día más cristianos están yendo hacia el mundo, pero ponemos la atención en el versículo 9. Pablo dice, procura venir pronto a verme. La palabra procura quiere decir que lo haga con diligencia, quiere decir que lo haga con rapidez, no postergue, como se dice en Bolivia, de una vez, vente acá, procura. Pronto, venir a verme. Esa palabra pronto ya la vamos a revisar un poquito, pero Pablo la usó cuando le escribió a la iglesia en Galacia. Y los hermanos allí se habían abandonado muchos el camino del Señor porque siguieron las doctrinas de los falsos maestros. Y en el capítulo 1, Pablo le había escrito en el versículo 6, él le dijo, tan pronto que hoy sabéis, le dice Pablo, alejado para seguir un evangelio diferente. Ahí usa la misma palabra, pronto, con rapidez. Esa iglesia, muchos cambiaron su posición de doctrina, muchos se fueron detrás de los falsos maestros, de la falsa doctrina y dejaron la obra del Señor. Pero esa palabra pronto, le voy a dar una novedad para ustedes. Capaz que va a ser una sorpresa, pero esa palabra pronto es la palabra griega takeos. La palabra griega takeos es la que nosotros usamos para el idioma español como tasímetro. El tasímetro es ese medidor que tienen esos coches de alquiler que mide la distancia y el recorrido. Y Pablo le está pidiendo eso, pronto, usa un taxi. Él mide la distancia, mide el recorrido y el costo que te va a salir, así, rápido. Si estamos entendiendo bien ese término pronto, la palabra taqueo es la raíz para taxi. Pablo le está diciendo en otras palabras, creo que no estoy exagerando, tómate un taxi y vete ya. Aparece aquí, te necesito ya. Porque me cuesta digerir esta noticia, que Demas me desamparó amando este mundo. ¿Cómo puede ser que dejó la obra? ¿Cómo lo voy a extrañar no verlo en los púlpitos, no siendo mi compañero en los viajes misioneros? Tómate un taxi y aparece acá porque estoy desesperado, estoy desconsolado. Demas se fue. Es un hermano especial, un predicador especial, un hombre que recibió talentos y que recibió dones del cielo y ahora lo desperdició y se fue a Tesalónica y se perdió en el mundo. No va a volver. ¿Entienden el sentido de la desesperación de Pablo? Hay muchos cristianos, hermanos, hoy y aún aquí en nuestra propia congregación, Iglesia Bautista Maranata, hay muchos aquí que juegan con fuego. Están jugando en la fe, están jugando con fuego. Hay muchos aún de nuestra iglesia que caminan por el borde de la cornisa. Hay muchos de nuestra iglesia que quieren hacer equilibrio en el filo de la navaja. Hay muchos aún en nuestra iglesia, hermano, que en su vida cristiana están como en un salto, en el trapecio, pero sin red, abajo. Y si se caen, no van a sobrevivir. Si la navaja los corta, se van a desangrar. Si dan un paso en falso en la cornisa, se van a despedazar. El golpe va a ser duro, la caída va a ser duro, y es uno, y es la familia detrás que sigue. Es uno, es la familia y otros hermanos que van a ser afectados por
esa caída. Usted ya escuchó un dicho acá, en las calles, quizás en el mercado, en el almacén, cuando dicen, agarrate Catalina. ¿Escucharon alguna vez esa frase? Pero no saben el origen de esa frase, ¿no? Allá por los años 1940, acá en Buenos Aires, había un circo que andaba por los barrios. Y ese circo tenía toda una familia. La mujer que se llamaba Catalina era una trapecista, una joven muy bella. Su bisabuela había sido trapecista en el circo y en un accidente se cayó del trapecio y murió. Su bisabuela. Pero su abuela también fue trapecista y se cayó un día del trapecio y murió. Su mamá había sido trapecista y se cayó del trapecio y murió. Y cada vez que Catalina se colgaba en el trapecio, el público le decía, conociendo la historia familiar, las tragedias familiares, la muerte de aquellos que estaban en el trapecio, en esos saltos sin red, el público le gritaba, agárrate Catalina, como advirtiéndole, es peligroso lo que vas a hacer, es peligroso eso de pasar de un trapecio a otro y no hay re abajo, no hay nada que te contenga, agárrate Catalina. Y ella murió con 25 años, estaba en el trapecio, pero no se cayó por un error de ella, sino que estaba ahí en un cañón y había un acto que se llamaba el hombre bala y el cañón despedía a un hombre. Y ese hombre le impactó en el aire, ella cayó y Catalina también murió. Esa historia que está detrás de esas frases que nosotros conocemos y escuchamos, nos habla de toda una tragedia familiar. Y es la misma clase de tragedia que puede suceder entre nosotros, familias despedazadas, porque están jugando con su vida cristiana, dando un salto sin red. Y alguna vez puede salir bien, y una segunda vez puede salir bien, y alguna tercera vez puede salir bien. Pero algún día las manos no se van a poder aferrar al trapecio, caerán y la tragedia llegará. Pablo está diciendo, ven pronto a ver, no lo puedo creer, Demas me ha desamparado. Demas no era el predicador más famoso, pero era de los buenos, era del equipo misionero del apóstol Pablo. Pablo estaba dolido en su corazón por esa pérdida, el saber que este hombre se había ido a Tesalónica y se había perdido en las tinieblas. Y ahora muy rápidamente vamos a entrar en el mensaje. No lo voy a hacer muy extenso, pero le voy a decir 4 o 5 cosas de lo que produjo la caída en el pecado y la pérdida en la mundanalidad de Demas. Ese desfile hacia la mundanalidad, primero, fue una caída estruendosa y vergonzosa. Es decir, que fue una caída que hizo mucho ruido, no fue algo que pasó desapercibido. Y así como cae una persona haciendo ruido, también puede caer una iglesia entera haciendo ruido. Les hablé de Gálatas capítulo 1, busque ahí por favor, allí, en Gálatas. Y vamos a ver toda una congregación cayendo en el pecado. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios. Pablo le escribe a Gálatas, a esta iglesia, capítulo 1, versículo 6. Le dice, estoy maravillado de que tan pronto, la palabra taqueos, taxi, la raíz de taxi, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es decir, que la iglesia de Gálatas tenía personas que habían manifestado creer en Cristo, se sumaron a la familia de la fe, entraron en la vida de la iglesia, parecían que ellos iban a ser parte de una iglesia pujante, de una iglesia fuerte, creciente, pero de pronto se desviaron. Y Pablo dice, estoy sorprendido, no lo puedo creer. La palabra que él usa aquí dice, yo estoy maravillado, estoy perplejo, habiendo creído, bautizándose, estaban bien, ya tenían sus amigos dentro de la iglesia y se fueron detrás de un evangelio diferente. Pero mire qué más le dice Pablo en el capítulo 3 y versículo 1. Capítulo 3 y versículo 1. Pablo le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad?
Mire la expresión que usa, ¿quién os fascinó? Esa palabra fascinar quiere decir ¿quién los encantó? Como si fuera un truco de magia, como si fuera una obra de un brujo. Le hicieron un trabajo ahí, algo que los fascinó. Y dejaron el Evangelio, dice la Biblia, dejaron de obedecer a la verdad. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con estos textos? Que, hermanos, el desfile hacia la mundanalidad es de una persona, pero puede ser de una iglesia entera. Una iglesia entera puede irse al mundo y empieza por el líder. Cuando el pastor cae, cuando el director de alabanza cae, cuando el tesorero cae, cuando el diácono cae, cuando el maestro de escuela dominical cae, alguien comienza con ese desfile a la mundanalidad y termina arrastrando toda la iglesia. Y esta iglesia estaba aquí, hermano, agarrando unas doctrinas que no eran las que Pablo les había enseñado. Y al punto tal que quiero que miren el capítulo 5 lo que le pasó aquí a esta iglesia. Le dice Pablo aquí en el capítulo 5, versículo 7, le dice Pablo, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ahora Pablo estaba mirando la vida cristiana. Ustedes saben que muchos pasajes en la Biblia, 1 Corintios 9, Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, presentan la vida cristiana como una carrera. Y Pablo le dice, yo los miraba a ustedes, corríais bien, andaban bien en la fe, creyeron en Cristo, se bautizaron, vinieron a la iglesia, cantaban himnos, leían la Biblia, tenían tiempo de oración, tenían buena comunión con los hermanos, ofrendaban con fidelidad, ustedes corrían bien. ¿Quién os estorbó? Esa palabra me hace pensar en lo que Pablo dice, yo quise ir una y otra vez a vosotros, pero Satanás me estorbó. ¿Quién estorbó a esta iglesia? El diablo. Esa palabra estorbo está relacionado con el trabajo que el diablo hace. Lo hace en una persona, lo hace en una familia, lo hace en una iglesia. Y ahora después Pablo le dice a esta gente en Galacia, dice, y ustedes se cayeron de la gracia. Es decir, no perdieron su salvación, pero cayeron en desgracia. Dejaron la gracia de Dios y volvieron a la vieja vida al punto tal que, mire cómo Él les dice aquí, en este versículo 13, le dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pablo dice, fueron salvos, fueron bautizados, fueron llamados a libertad por Cristo, pero ahora en vez de usar esa libertad para crecer, para obedecer, para servir a Dios, dice, la están usando para beneficio de la carne. Ustedes corrían bien. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos estorbó? Una iglesia con gente que dejó la verdad. Empezó un desfile hacia la mundanalidad. Y de eso, hermanos, venimos hablando los últimos mensajes de eso. Algunos de ustedes no advierten el peligro. Yo hace rato que el Señor me ha hecho sonar trompetas y sirenas de alerta de que nuestra iglesia entró en un camino peligroso. Y podemos llegar a él como esto, empezar como Demas y seguir como la iglesia de Galacia. Necesitamos que la verdad de Dios trabaje en nuestra vida, actúe en nosotros. Demas, hermano, su caída fue estruendosa, su caída fue vergonzosa, al punto tal que usted puede imaginar los diarios, la prensa cristiana. Misionero se fue al mundo, misionero está abrazado al pecado, misionero dejó las sendas antiguas. Vayan a saber los títulos que usaban los diarios de ese tiempo para hablar de algo increíble, que un predicador de la palabra de Dios dejó el camino del Señor y se fue al mundo. No se fue de casualidad, se fue amando al mundo. Amando al mundo, dice Pablo. Y ahora en las iglesias, ¿viste lo que le pasó a Demas? Hay un texto que yo se lo voy a leer así. Dice Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Esa primera parte, no andarás chismeando entre tu pueblo. Usted imagina las iglesias ahí hablando. Cuando terminaba el culto, los hermanos reuniditos en la puerta, un grupo, ¿viste? Demas, oh, qué increíble, ¿cómo se fue? ¿Y qué se sabe de él? No sabemos, pensamos que anda aquí
se metió en un negocio turbio, quizás conoció a una mujer de la que la Biblia le llama extraña, me parece que se juntó con una pandilla, cayó en la droga, en el alcohol, y ahí todos chismeando. Era una noticia, fue una caída estruendosa, y fue una caída vergonzosa para la iglesia. Demas me ha desamparado, amando este mundo. ¿Quiere tener un contacto más directo de cuando un buen siervo cae, como la caída siempre es estruendosa, ruidosa y vergonzosa? Acompáñame a 2 de Samuel, el capítulo 12. Segundo libro de Samuel, el capítulo 12. Ahí va a tener una noción más clara de lo que es una caída vergonzosa y estruendosa. En ese capítulo y en ese versículo se nos habla acerca del rey David. El rey David, en el capítulo 11, él abusó de una mujer que se llamaba Betsabé. Hizo abuso de poder y abusó de esa mujer. La hizo traer, estuvo con ella. Usted conoce la historia, era la mujer de Urías, el heteo, que era uno de los soldados, de los 30 valientes de él, de los que daban la vida por él. Un día, hermano, para que vea lo que era el compromiso de los soldados con él, un día David tuvo un antojo y en el medio del campamento de los enemigos había una fuente de agua y David dijo: hoy si quien me diera de beber de esa fuente. Y 3 de sus soldados se metieron en el medio del campamento de los enemigos para traerle agua a él. No les importó perder la vida, lo que ellos querían era que sea complacer al rey, si era agua, que era algo mínimo. Y ese Urías era de esa clase de soldado, estaba comprometido con él. David sabía que esa era su mujer y él se abusó hasta que le apareció en este capítulo 12 el profeta Natán y lo confrontó contándole toda una historia de un hombre que tenía una corderita y que la mimaba y que le daba de comer en la boca y de beber en la boca, y había otro que tenía mucho ganado y muchas cosas, pero un día vino alguien de camino y le dijo el profeta Natán, dice, y este hombre en vez de usar una oveja de su rebaño, le mató la corderita, la única que tenía. Y estaba diciéndole el profeta David, tú pudiste haber tenido todo, mucho más, dijo, de lo que tú tenías, podías pedirle a Dios y Dios te lo iba a dar. ¿Por qué usaste la mujer de tu guerrero, de tu soldado? Y ahora le dijo el predicador, le dice, pero Dios ha remitido tu pecado. Esa palabra remitir quiere decir que Dios iba a pasar por alto, pero no se iba a olvidar. Y después hay otro pasaje en la Biblia donde Dios dice, tocante al pecado. Dios nunca se olvidó de ese pecado, pero Dios le perdonó la vida a David. Y llega a este versículo 11 y 12, mire cómo dice. Dice ahí, segundo libro de Samuel, el capítulo 12, versículos 12 y 13. Le dice Dios, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Quiero que ponga atención en el verso 14. Le dijo el predicador, dice, por este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Es decir que con tu acto pecaminoso le diste la oportunidad para que los enemigos de Dios dijeran, ¿qué clase de persona está salvando? Mire lo que hacen. ¿Qué clase de persona Dios está teniendo misericordia? Mire cómo andan metidos en el pecado, enredado en polleras, en asuntos mundanos, carnales. Y toda la gente hablaba mal de Dios y habla mal de la obra de Dios. Y cuando uno de los nuestros cae en el pecado, empieza a desfilar hacia la mundanalidad. La gente dice, mira cómo son en la iglesia Maranatha. Ahí andan en el asadito, tomando su vinito. Ahí anda en el mostrador, tomando su cervecita. Ahí anda ya con aquellos muchachotes que siempre están perdidos en el pecado. Y muchas veces, hermanos, nosotros le damos la oportunidad a los impíos que blasfemen contra Dios. Y es por nuestro testimonio, porque estamos nosotros participando en un desfile hacia la mundanalidad. ¿Están entendiendo, hermano? Esta es una situación bien delicada y esto nos permite saber por qué Pablo hablaba así.
procura pronto venir a verme, procura pronto venir a verme. Me cuesta absorber, digerir esto. Demas me desamparó, se fue al mundo. Aquí estamos hablando de David. Este era un héroe nacional, un héroe nacional, un hombre que las mujeres le coreaban cantando: Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Todos conocían sus hazañas, cómo mató al oso, cómo mató al león, cómo mató al gigante Goliat. Todos conocían los preciosos salmos que escribía para Dios. Todos sabían que este hombre, Dios había dicho que tenía el corazón como el de Dios. Pero este héroe nacional había caído en pecado. Su caída fue estruendosa, su caída fue vergonzosa, e hizo que los enemigos blasfemaran contra Dios. Una caída estruendosa y vergonzosa. En segundo lugar, hermano, cuando Demas cayó, su nombre se volvió una piedra de tropiezo. Cuando Demas cayó, su nombre se volvió una piedra de tropiezo. Cuando nosotros caemos en el pecado, nos perdemos en las cosas del mundo, somos piedras de tropiezo para otros. Los nuevos dicen: pero este no tenía años en la fe, pero este ya no tenía vida de iglesia, pero este no le habíamos oído dar su testimonio, y de pronto nuestro nombre se vuelve una piedra de tropiezo para otros. Los otros caen en una etapa de flaqueza. Dicen: no, si este que era fuerte cayó, mire, yo también, y no me exijan cosas, no me pidan cosas. Y hay muchos que a veces dicen: yo no quiero comprometerme en el ministerio porque temo a fracasar, porque vieron fracasar a otros, vieron derrumbarse a otras vidas, y esos derrumbes fueron piedras de tropiezo. Ahora, miren lo que dice la Biblia sobre esto. Si pueden buscar en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. El Evangelio de Mateo, capítulo 18, el Señor Jesús habló acerca de esto, de lo grave que es ser tropiezo para otras personas. Evangelio de Mateo, el capítulo 18, versículo 6. Mire cómo dice la palabra de Dios. Mateo 18, verso 6. Dice la palabra: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Esa expresión, ay, ya la hemos explicado. Habla de dolor, de sufrimiento. Habla de juicio. Ay, hay un juicio para el que es de tropiezo a los hermanos. Hay un dolor, hay un sufrimiento para el que es de tropiezo, para los otros que están dando los primeros pasos en la fe, que están teniendo su primera experiencia con Cristo. Son nuevos en el camino y le estamos siendo de tropiezo, dice el Señor. Mejor que se ponga una piedra de molino y se tire al mar. Quiere decir, no va a salir a flote, porque las piedras de molino a veces eran así como de un ancho de 40, 50 centímetros, y a veces era una circunferencia hasta de 9 metros. Imagínense ponerse todo ese peso en el cuello, no sale más a flote. Dice el Señor: mejor que haga eso y que no le sea de tropiezo a uno de sus pequeños. Cuando Demas se fue al mundo, él le fue de tropiezo a mucha gente. Su caída en el pecado fue de tropiezo a mucha gente. Muchos ya no querían ir a la iglesia, no, porque mire si el predicador al final lo que resultó ser. Muchos ya no querían seguir en el camino del Señor. Es que no quiero que me pase como Él, que mi nombre sea motivo de vergüenza, que mi nombre sea motivo de rumores, de comentarios. Hermanos, cuando alguien no está firme en el camino del Señor, siempre le va a resultar de tropiezo. Cuando una esposa no está firme, le va a hacer de tropiezo a su esposa. Cuando la esposa no está firme, le va a hacer de tropiezo a sus hijos. Cuando un hermano en la fe no está firme, le va a hacer de tropiezo a los otros en la congregación. Dice el Señor: va a haber tropiezos en el mundo, pero hay por aquel por el cual venga el tropiezo. Oro al Señor prácticamente todos los días sobre esta congregación. Yo quiero ser bendición, no quiero ser de tropiezo a mis hermanos. Eso siempre lo estoy poniendo ahí en mi oración.
Porque, hermanos, la gente a veces se motiva, dice, yo quiero predicar como él, yo quiero ganar almas como él, yo quiero servir como él, yo quiero tener 20 años, 30 años, 40 años en la fe como él. Y de pronto uno se pierde en el mundo, se queda abrazando el pecado. La gente dice, qué frustración. Una caída estruendosa y vergonzosa. La caída de Demas también sirvió para tropiezo. Pero en tercer lugar, hermano, la caída de Demas nos habla del reencuentro con las miserias. Porque Demas retrocedió en su vida cristiana y se fue al mundo. Volvió a reencontrarse con sus viejos pecados, con sus viejos vicios. En definitiva, fue a reencontrarse con sus antiguas miserias. Y necesitamos leer 2 de Pedro, capítulo 2, 3 versículos allí. Dice allí 2 de Pedro, capítulo 2, y el versículo 20. Mire cómo dice la palabra de Dios, 2 de Pedro, el capítulo 2, y el versículo 20. Dice la palabra de Dios, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Este capítulo, hermano, habla de apóstatas. Este capítulo habla sobre desertores en la fe. Y este capítulo habla aquí, en este texto que hemos leído, de gente que escapó de las contaminaciones. Después, si usted ahí toma nota, dice 2 Pedro 1:4, habla de la corrupción del mundo. Es decir, que este mundo tiene fecha de vencimiento. Este mundo está lleno de corrupción, está oxidado, está podrido literalmente este mundo. Y de eso habla capítulo 1, verso 4, Pedro. Y entonces ahora nos explica que Dios por medio de Cristo los sacó a ellos de esas contaminaciones, pero volvieron a enredarse. Cuando una persona está enredado, es una persona que está maniatado, ha perdido su libertad. Esta gente, al volverse atrás en la fe, estaban enredados, perdieron su libertad, volvieron a ser esclavos del pecado, porque formaron parte del desfile hacia la mundanalidad. Y ahora el pasaje dice, mejor les hubiera no haber conocido el camino. Porque esto también nos hace pensar en aquel texto del Evangelio, cuando una persona fue liberada del demonio y el demonio se fue, y después cuando vio que decayó en la vida espiritual, entonces el demonio juntó 7 peores que él y vinieron y se metieron en esa vida de nuevo. Aquellos que conocieron al Señor y se alejan, caen en el pecado, entran en la mundanalidad. La vida es más desastrosa que antes de haber conocido a Cristo. No le sirvió de nada, y ahora lo ilustra con este proverbio. Dice, el perro vuelve a su vómito. El perro, ¿por qué vomitó el perro? Porque el perro comió algo que estaba podrido. El perro comió algo en estado de descomposición. No lo pudo digerir y tuvo que vomitar. Fue asqueroso cuando comió eso, y ese vómito era asqueroso. Y ahora el perro dio unas vueltas por allí y vino y comió su propio vómito. Y esto es lo que usa la palabra de Dios para hablar sobre la vida de un cristiano que se aparta, que se va al mundo. Es como un perro comiendo vómito, vuelve a comer la basura, lo peor, lo más inmundo. Tocó fondo, cayó en lo más bajo por haber dejado la fe, haber dejado el camino del Señor, haber dejado la iglesia, haberle dado la espalda a Dios. Es como el perro que volvió a su vómito, y es como la puerca, el chancho, el marrano, que vuelve al cielo, al barro inmundo, ese barro podrido, apestoso. Si Dios lo permite, estoy trabajando en eso.
El sábado que viene quiero hablarles un mensaje que se va a llamar Los Reyes en los laberintos de Satanás. Y vamos a ver la vida de Reyes, cómo Dios lo utilizó como un impacto en su generación y se metieron en los laberintos del diablo, que todos terminan en la mundanalidad. Terminaron con vidas desastrosas, con una salud hecha pedazos, encontraron muertes violentas, pero de eso va a ser un poco para el otro sábado. Y esto es lo mismo acá. El chancho, la puerca vuelve al cieno, se acostumbran a ese barro inmundo, se acostumbran al barro maloliente, apestoso. Y hay muchos que empiezan a ensayar, porque a veces usted, hermano, en la iglesia cuando respira siente ese mal olor, es el mal olor que despide el pecado. Este ya anda en algo raro, porque uno, hermano, no es que se despierte un día, abre los ojos, se quita la lagaña, se despereza y dice, hoy es un día extraordinario para irme al mundo. Nadie hace eso. Uno lo empieza a pensar, lo empieza a calcular. La Biblia usa una palabra rara, la palabra concupiscencia. Eso significa tener un deseo exagerado sobre algo. Uno lo empieza a maquinar al pecado. Y la Biblia dice, el pecado, una vez que es concebido, dice Santiago, da a luz la muerte. Así que no necesitamos leer el diario Crónica para saber cómo terminó Demas en el mundo. Porque el pecado, una vez que es concebido, da a luz la muerte. Ese es el final del desfile hacia la mundanalidad. ¿Por qué sufrió Pablo? ¿Por qué sufren los pastores hoy? Cuando ve que su gente se va al mundo, no quieren tomar la cruz, no quieren seguir al Señor, no quieren ser fieles al Señor. No les voy a quitar ahí tiempo, hermano, pero les voy a citar algunos textos. Uno de ellos que me conmueve es de Isaías 28:8. Allí habla de la mesa llena de vómitos. Y cuando los hermanos dejan la iglesia, muchos se van ahí a los lugares donde juegan a las cartas, la timba le llaman, o se meten en los casinos y en esos lugares y juegan y apuestan en los vicios y muchas veces terminan vomitando y están todos los vómitos en la mesa y hasta eso que es asqueroso le resulta como familiar. El perro vuelve a su vómito. Y esos lugares donde hay cartas y donde hay mujeres de baja vida y donde hay cigarrillos y donde corre la droga y donde desfilan los delincuentes, y uno dice, ¿qué hace aquel que estaba en la casa de Dios? El que cantaba en el coro, el que decía versículos de memoria, el que tenía una Biblia preciosa, que venía a la iglesia. ¿Qué hacen esos antros de perdición? Su vida se enredó, su testimonio se enredó y ahora volvió a su vómito. Y es como el chancho, la puerca, volvió a revolcarse en el barro inmundo del pecado. Pensando en Isaías capítulo 30 y los versículos 1 y 2, Dios se lamenta porque dice que el pueblo no le escuchó y dice que se fue y se metió en los consejos de Egipto. Usted sabe que la palabra Egipto siempre tiene que ver con la mundanalidad o con el mundo. Y es eso lo que muchas veces hacen los cristianos. Dejan de oír el consejo de Dios, ya no escuchan predicación bíblica. Y entonces les gusta escuchar los consejos de la gente del mundo, los filósofos del mundo, los políticos del mundo. El año pasado, hermano, en realidad el año pasado, pero fue más bien para el 2019, cuando fueron las elecciones en Bolivia, yo veía a la gente de nuestra iglesia, no todos, pero gente de nuestra iglesia, y publicaba a favor del tal candidato político y esto y lo otro, y esos candidatos se oponían a Dios y negaban a Dios en sus discursos, y nuestra gente hablaba a favor de eso y motivaban. Ustedes recuerdan que en Bolivia hubo una mujer de presidenta transitoria. Había uno que venía acá a nuestra iglesia, no venía siempre, venía algunas veces, pero todos los días, hermano, todos los días publicaba barbaridades contra esa señora. Y como yo leía diferentes medios de comunicación, muchas de esas cosas que decían ni siquiera eran verdad. Pero él hablaba y era un veneno, hasta que yo un día tuve que enfrentar a dos hermanos de esta iglesia y le dije, me gustaría haber publicado un versículo en su página, en su red. ¿Qué tanta política, tanta cosa? Ponga ahí un versículo. Uno de ellos capaz que se enojó porque no lo he visto más por aquí.
Pero ya todo eso era veneno, hermano, buscando consejos de Egipto, como si los líderes políticos le iban a dar cosas, le iban a traer beneficios. Y Dios dice, fueron a buscar consejos en Egipto y se olvidaron de mi ley, se olvidaron de mi palabra. Y es eso, hermano, cuando nosotros empezamos a veces, nos hacemos fanáticos de un equipo de fútbol, nos hacemos fanáticos de un actor o una actriz, nos hacemos fanáticos de un conjunto de música, nos hacemos fanáticos de un líder o de un partido político, y nos olvidamos del consejo de Dios y entramos en el desfile a la mundanalidad. Y allí nos perdemos, como lo hizo Demas. Y allí vivimos lo que él vivió, el perro volviendo al vómito y la puerta al cielo. Un texto más para recordar. Pablo fue a Atenas. Esta historia que les voy a mencionar está en Hechos 17. En el versículo 16, Pablo dice que encontró un pueblo volcado a la idolatría. Tenía el monumento uno para cada dios. Los griegos creían en más de 1000 dioses. Por eso cuando Pablo llegó, ganó la atención de ellos diciéndole, yo predico en el Dios desconocido, en el nombre del Dios que ustedes no conocen. Entonces todos dicen, ¿cómo puede ser que no conocemos un Dios? Cuéntenos a ver cómo es ese. Y después que Pablo les habló acerca de Jesucristo, se enojaron tanto y le dijeron, ya, le amenazaron, dice, ya te agarraremos. Otra vez, palabrero, así le llamaban, palabrero. Pero dentro de esos grupos que Pablo debatía, estaban los judíos en la sinagoga, pero había otros dos grupos. La Biblia les llamaba los estoicos y a los otros les llamaban los epicúreos. Y Pablo se peleaba, pues era un filósofo. Y Pablo sabía, porque hasta le citó, dice, como dice uno de sus filósofos. Pablo sabía todo. Y esos epicúreos, hermano, ellos creían en eso, en la búsqueda del placer en cualquiera de sus formas. La búsqueda del placer en cualquiera de sus formas. Si el alcohol le producía placer, a eso está bien. Si la inmoralidad le ofrecía placer, a eso está bien. Si las drogas le ofrecían placer, eso está bien. Y hoy el mundo está lleno de esa gente que tiene esa cultura. Hay otra que era hermana de esa que se llaman los hedonistas. Esa palabra ha resurgido en los últimos años. El hedonismo es la búsqueda del placer, de la felicidad. Y esta gente, hermano, eran esclavos de los vicios. Y Pablo estaba allí, hermano, enloquecido con eso. Dice, yo tengo que atacar. Y fue y empezó a hablar acerca de Jesucristo. Porque esa gente manejaba toda la cultura del mundo, la filosofía del mundo. Y hoy hay muchos cristianos que son como esos epicúreos. Andan en la búsqueda del placer, en vez de alimentar su alma con la palabra de Dios, en vez de estar en los cultos, en vez de estar tomando la cruz y siguiendo a su Salvador. No, andan en la búsqueda del placer. Distintas clases del placer. Un bar, una comparsa, una morenada, lo que sea. Son como los epicúreos. Y por eso, hermano, esa caída de Demas le hizo encontrar con las miserias del mundo. Muchos participan en actividades mundanas. Decimos, es nuestra cultura. Pero la cultura le hace alejar de la Escritura y los arrastra en un desfile largo hacia la mundanalidad. Una última cosa para terminar. 2 o 3 textos para terminar. En primer lugar, hermano, para hablar de que el mundo es nuestro enemigo, no es nuestro aliado. El pecado de Demas que lo dejó a Pablo y dejó la obra y dejó el ministerio y el llamado de Dios por amar al mundo. Yo no quiero ir detrás de las huellas de Demas porque el mundo es mi enemigo, el mundo no es mi aliado. Cuando estoy hablando del mundo, no estoy hablando de las personas, estoy hablando de la filosofía, del estilo de vida que tiene el mundo. De sus modas, de su lenguaje, de su conducta. Eso es enemigo mío, no las personas. Y entonces allí, hermano, el mundo no puede ser nuestro aliado. Hay un himno histórico en las iglesias que dice, el mundo no puede ser mi hogar. Y hay muchos creyentes que no quieren entender eso. Esto no es nuestro hogar, aquí estamos de paso. La Biblia nos define como extranjeros y peregrinos. Este no es nuestro hogar. Pero vamos a esos textos para terminar. Primero en Santiago, capítulo 1. Santiago, el capítulo 1 y el versículo 27. Santiago 1, verso 27. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios, hermano. Ese es un texto para prestar atención.
Santiago 1, verso 27 dice la palabra: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Quieres ser parte de la religión verdadera? ¿Quieres ser parte de la religión pura? La palabra mácula, que no tiene mancha. ¿Quieres ser parte de esa religión transparente? ¿Quieres ser parte de ese auténtico cristianismo? Bueno, dice, visita a la viuda, a los huérfanos, encárgate de eso. Dice, pero en cuanto al mundo, mantente sin mancha. Guárdate, cuídate. Que no te manche el mundo con sus contaminaciones. Que no le afecte el mundo con sus pecados. Y Santiago va a profundizar en este concepto del mundo. Porque miren el capítulo 4 y verso 4 como dice. Aborda muy bien el tema Santiago. Capítulo 4, verso 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Ahí está. Dice, si usted quiere tener un poco de mundo, de mundanalidad en su vida, usted se vuelve enemigo de Dios. Porque si usted simpatiza con el mundo, si el mundo le cae bien, si sus cosas le caen simpáticas, usted se va a volver un enemigo de Dios y va a ser un adúltero espiritual. No va a andar esa mujer con otro hombre, ni el hombre con otra mujer que no es la de él, no, sino que su alma va a desplazar a Dios y va a poner un sustituto que se llama mundo. Y cuando yo desplazo a Dios de mi vida y le doy lugar a ese sustituto que se llama mundo, entonces ahora estoy enemistado con Dios. Me puse enfrente de Dios en vez de caminar con Dios como predicamos el sábado, siguiendo las pisadas del Señor. En vez de ir detrás de Él, estamos enfrentados con Él. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. El apóstol Juan habló también de este tema. Y es bueno que en esta parte final busquemos dos textos ahí en primera carta de Juan, hermano. La primera carta de Juan, capítulo 5, verso 19. Primera carta de Juan, el capítulo 5 y versículo 19. Mire cómo dice la palabra de Dios. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ese texto enseña, hermano, por qué no podemos ser amigos del mundo, de su filosofía. Porque dice que el mundo entero está bajo el maligno, está bajo el poder del príncipe de las tinieblas, que es el diablo. Por eso en capítulo 2, verso 15 de esta carta, Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ahí habla de tres enemigos que yo le llamo el triángulo de la muerte, donde habla de la vanagloria de la vida, de los deseos de los ojos y los deseos de la carne. El mundo le pone algo frente a sus ojos, le atrae. El mundo le pone algo que a su carne le gusta, lo atrae. El mundo le ofrece fama, vanidad, ser reconocido, y usted se va detrás del mundo. ¿Qué cosa será lo que le convenció? ¿Qué fue la carnada, el cebo que el diablo usó para que Demas terminara amando ese mundo? Demas terminó amando el mundo. Y ahora dice: no améis el mundo, porque el mundo está bajo el maligno. Yo una vez expliqué en este púlpito, esa expresión bajo el maligno es como la figura de una mamá con su bebé en su rodilla, en su regazo, y está la mamá mimando al bebé, transmitiéndole cariño. Esa es la misma figura en este texto. El diablo está ahí, apadrinando, acariciando este mundo. ¿Y usted quiere meterse en el regazo del diablo? ¿Quiere los mimos de Satanás? ¿Quiere sentir las manos engañadoras del diablo sobre su vida? Dice: no améis al mundo. Y ahora un llamado de atención. Esto merecería todo un mensaje, pero solo es una mención hoy. Versículo 21. Miren cómo termina Juan. Dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Algunos de ustedes mirarán ese texto y dirán: ¿qué querrá decir esto? Este es un mensaje profundo, es una advertencia tremenda, es algo, hermano, que nos advierte de un horror de reemplazar a Dios. Dice: guardaos de los ídolos. Ídolo es toda cosa o persona que quita a Dios del primer lugar de mi vida.
Yo tengo que amar a Dios. ¿Se acuerdan aquel texto que leímos hace poquito? Con todo mi corazón, toda mi alma, toda mi mente, toda mi fuerza. Pero aparece un ídolo, una cosa, una casa, un auto. Aparece un ídolo, una persona, una mujer, un hijo, un nieto, algo. Y ese algo desplaza a Dios y se transforma en mi ídolo. Entonces Juan dice, voy a terminar esta carta con una serie de guardado de los ídolos. En otras palabras, Juan está diciendo, no permitan que nada reemplace a Dios en el primer lugar de su vida. Todo eso quiere decir el texto. Todo eso quiere decir. Dios no puede ser reemplazado por nada ni nadie. Ninguna clase de ídolo puede ocupar el lugar de Dios. Él es el Dios vivo, mis hermanos. Pero Demas se fue al mundo. Este mismo capítulo 5 de Juan nos da la fórmula para tener la victoria sobre el mundo. Nos da la fórmula para no ser parte de ese largo desfile a la mundanalidad. En el capítulo 5, pero versículo 4, mire cómo dice. Ese texto es impactante. Mire, dice acá, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Nuestra fe. Así que la fe, hermano, es lo que nos hace tener victoria sobre el mundo. La fe es lo que aleja de nuestra vida el peligro de la mundanalidad. Pero esta fe, hermano, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Los hermanos no leen la Biblia en su casa, no vienen a los cultos a alimentarse, a comer palabra de Dios. Entonces están expuestos al mundo y a la mundanalidad. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí tenemos la respuesta, porque hay un cristianismo derrotado, un cristianismo sin fuerza, sin motivación para el servicio en este siglo XXI, porque no tienen fe. Ahí está la clave de su problema, la clave de su drama, porque si tuvieran fe, no estarían en ese largo desfile en la mundanalidad. Si tuvieran fe, serían cristianos victoriosos, cristianos victoriosos. Y ahora sí, le voy a poner la frutilla a este postre y terminamos con Tito, capítulo 2, versículos 11 a 13. Ahí sí, ese es el texto final, ahí aterrizamos, terminamos y nos cuidamos de no ser parte de este largo desfile hacia la mundanalidad. Ya la vida de Demas fue tremenda, ese ejemplo, hermano, que su caída amando al mundo fue estruendosa, vergonzosa. Su caída hizo que su nombre se volviera una piedra de tropiezo. Su caída hizo que Demas se reencontrara con las miserias del mundo, con los viejos vómitos. Pero la vida de Demas también nos enseña que el mundo no puede ser nuestro aliado, el mundo es nuestro enemigo. Y aquí Tito 2:11 dice la palabra, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad, ¿y a qué otra cosa más tenemos que renunciar? A los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermano, hay que renunciar. No puede venir el predicador, el pastor en una iglesia y decir, hoy vamos a hacer aquí un documento donde todos van a afirmar que no van a tener deseos por las cosas del mundo. Eso no funciona así. No puede venir un predicador y decirle, hoy vamos a hacer un decreto congregacional que nadie tiene que amar el mundo o la mundanalidad. No funciona eso así. La Biblia dice, hay una decisión personal. Hay una decisión que usted la tiene que tomar delante de Dios y que sea un sentimiento de lo más profundo, que usted renuncie a los deseos mundanos. Cada uno lo puede hacer, cada uno lo debe hacer, renunciando a los deseos mundanos. Le aparece la palabra impiedad, que es la misma palabra que pecado. Pero mire, hermano, lo que nos va a ayudar, así como la fe nos ayuda a vencer el mundo, aquí hay otra clave también para conseguir victoria. Mire el versículo 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Pablo aquí nos da, dice, le voy a dar otra clave para vencer al mundo. Ya Juan lo dijo, nuestra fe vence al mundo. Pero ahora Pablo le agrega aquí otro ingrediente. Esa fe tenemos que ponerla en el aguardar, la esperanza bienaventurada. Esto es lo que nosotros le llamamos el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Esto es lo que a nosotros nos distingue como Maranata, que Cristo viene y viene pronto. Los que creemos en eso, hermano, esa esperanza bienaventurada, esa esperanza que nos hace bien feliz, de que Cristo viene y viene por nosotros, hermano, eso nos va a ayudar a vencer la mundanalidad, los deseos mundanos, saber que pronto vamos a estar con Él. Decía Juan en su primera carta, capítulo 3 y versículo 3, dice que todo aquel que tiene esta esperanza de ver a Cristo, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Así que si esperamos que Cristo venga pronto, vamos a tener una vida pura, vamos a tener una vida santa y vamos a vencer la mundanalidad, los deseos de la mundanalidad. Tenemos la esperanza de encontrarnos pronto con Él. Tenemos la obligación entonces de purificarnos, porque Él es puro, porque en ese encuentro no tenemos que desentonar. Tenemos que estar a la altura de nuestro Maestro, tenemos que estar a la altura de nuestro Salvador. Vamos a orar al Señor. Oremos. Padre, te damos las gracias en este día por tu palabra. Te damos las gracias por ese amor tan grande mostrado en la cruz del Calvario por nosotros, salvándonos del pecado y de un infierno que iba a ser seguro. Gracias te damos por tu palabra, Señor, y que podamos mirar este ejemplo de Demas, que anduvo tan bien en tu camino, que fue un destacado predicador, pero cayó y se perdió ahí en las tinieblas, en el pecado.